mucho gusto verlo esta mañana en la casa del Señor. Le decía hace un instante, fue una semana difícil en el mundo, viviendo situaciones que estremecieron al mundo entero, México mismo, y muchos hemos sido inquietados durante esta semana, después de lo que pasó en Siria, lo que pasa en Suecia, lo que pasa en México. Y la iglesia pues debe de seguir adelante, hermanos. Debemos de seguir confiando en Dios, porque si alguien puede darle estabilidad a la vida del hombre es Jesucristo. Me da mucho gusto verlo aquí y lo felicito por estar en la casa de Dios. No sé si tuvo problemas para llegar, pero tomó la mejor decisión. Esta mañana vamos a revisar un pasaje. Hoy el mundo celebra lo que se conoce como Domingo de Ramos. La iglesia vamos a revisar un pasaje porque es la última semana previa a que Jesús llegue a Jerusalén. El tema de esta predicación: falsa coronación del Rey verdadero. Falsa coronación del Rey verdadero. Es un pasaje sumamente que Marcos, Mateo y Juan registran. Un pasaje porque registra la última semana previa a que Jesús llega a Jerusalén, y es la última semana antes de que Él vaya a la cruz. Es una semana importante. El año es el año 30 después de Cristo. Para aquellos que anotan, el mes es el mes primero, el mes de Nisan, para el calendario judío. Es importante destacar, hermanos, como iglesia, que es la semana de la Pascua, el evento más importante para los judíos. Y es ahí donde está ubicado este pasaje que registra Marcos, que registra Juan 12, que registra Mateo 21. Un pasaje importante porque habla de un año, y un año importante porque será una Pascua como ninguna otra la ha habido anteriormente. Llegamos entonces a un pasaje en el cual los cronistas hablan de que es la semana previa para que Jesús vaya a la cruz y resucite al tercer día. Este pasaje nos habla de una coronación de Jesús, pero no como lo pretendía el tiempo de los judíos. No llegó montando un caballo blanco como un emperador trayendo la libertad para los judíos, sino que se presentaría como un rey, el cual vendría a liberar a Israel del pecado y de la muerte. Él es el Señor Jesucristo. Entonces encontramos a Jesús en un pasaje en el cual nos habla de una entrada que Él tiene triunfal a Jerusalén, pero es una entrada en la cual la gente humilde y sencilla le da una bienvenida como rey. Esa es la primera venida de Jesús a esta tierra. La segunda la registra Apocalipsis 19 y 20, y dice que vendrá con gloria y con poder. Entonces encontramos un pasaje el cual nos habla Marcos, que es una entrada de Jesús a Jerusalén. Versículo 1: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Encontramos entonces que Marcos registra que se acercaron. Ahora, la pregunta que surge aquí: ¿de dónde venía Jesús? El capítulo 10 nos habla que Él venía de Jericó. Ahí tuvo un encuentro Jesús sanando a Bartimeo de la vista y teniendo un encuentro con Zaqueo. Eso lo registra Lucas. Entonces Jesús había estado en Jericó y espiritualmente sanó a 2 ciegos, llamó a Bartimeo, y después llega un momento y entra a la casa de Zaqueo, un hombre repudiado y rechazado por los judíos porque era publicano y colectaba los impuestos para los romanos. Entonces Jesús viene de ese lugar y dice que Él venía y se dirigía hacia Jerusalén. Mire lo que dice el versículo 32 de Marcos 10. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Es un escenario importante. Jesús
Va con sus discípulos, les adelanta lo que vendría. Ellos no lo entendieron, dice Juan 12, sino que después lo entenderían. Versículo 33, y he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Jesús les estaba adelantando acerca de este acontecimiento en el ministerio de Jesús. Y dice que le escarnecerán, dice el 34, y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Tomó Jesús a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder cuando él entrara a Jerusalén. Aún aquí en Marcos 10, 33 al 45 comienza a decirles el momento, el escenario que vendría cuando él llegara a Jerusalén. Versículo 45, ahí en Marcos 10. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El precio para la salvación de la humanidad era muy grande y Jesús se los estaba diciendo a sus discípulos. Según los estudiosos, dicen que en esa semana de la Pascua, en la cual registra Marcos 11, alrededor de 2 millones de judíos de todos los lugares lejanos y cercanos se concentraban en Jerusalén. 2 millones de personas asistiendo a la fiesta más grande para Israel, que representa la Pascua. Era un momento muy importante. Según Flavio Josefo, dice que en ese momento se sacrificaron 260,000 corderos en esa Pascua. Increíble. Había muchísima gente, la multitud era muy grande. Déjenme darles un poco de cronología en cuanto a esta semana. Vamos a ir a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 1, porque Juan también registra esta semana de manera paralela junto con Mateo, y nos dan una perspectiva de la semana en la cual Jesús llega a Jerusalén después de tener un momento con Zaqueo en la casa del publicano. Él se dirige y recorre más o menos 4.5 kilómetros de Jericó a Jerusalén. Dice Juan 12, 6 días después de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba ¿quién? Lázaro. ¿Quién es este Lázaro? El que previamente había sanado. Cuando María y Marta lo habían estado esperando y dijo: mi hermano ha muerto. Y Jesús va a la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, sal fuera. Ese es Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces los judíos y los escribas tenían en su mente el gran milagro de que Jesús había resucitado a Lázaro, y él estaba como testigo con Jesús esa semana de la Pascua. Versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Encontramos de que Juan registra el momento en el cual María unge los pies de Jesús. Él había llegado, era el día domingo, y Jesús estaba en la casa de ellos. Todo se estaba preparando para que Jesús fuera y sería entregado por los escribas. Versículo 12 de Juan. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír a Jesús que venía a Jerusalén. La gente, imagínense, 2 millones de personas están ubicados, están concentrados en Jerusalén, porque hay una ceremonia que atender, y el día siguiente, ese día siguiente corresponde al domingo, porque él había llegado el sábado. Entonces encontramos de que Jesús se concentra en Jerusalén. El versículo 9, allá atrásito en Juan 12. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a quién, a Lázaro. Toda la gente sabía del milagro, pero se corrió la voz
Imagínense el milagro de Lázaro escuchándose y corriéndose en las voces de los 2 millones de judíos concentrados en Jerusalén. Estaban con la expectativa si era cierto de que Jesús lo había resucitado. Dice Juan 12:9, a quien había resucitado de los muertos, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Querían callar las voces. 11, porque a causa de él muchos de los judíos apartaban y creían en Jesús. Entonces encontramos que Juan registra de que la semana estaba ya lista, los escribas estaban furiosos, los fariseos estaban molestos porque Jesús había resucitado. Entonces encontramos un pasaje que nos habla de ese momento. Vamos a regresar a Marcos 11:2. Dice al final de Marcos 11:1, y Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita. ¿Me ayuda a leer, hermanos? Y ese es un principio de Jesús para sus seguidores. Lo que se pide prestado, ¿sé qué? Esa es una enseñanza de Jesús. El que pide prestado algo tiene que devolverlo, no se queda con ello. Y los que piden prestado dinero, ¿qué tienen que hacer? Y el carro, tienen que devolverlo. No gusta, pero es cierto. Lo que Jesús mandó pedir prestado, le dijo a los discípulos: y si alguien les pregunta por qué se lo están llevando, dile que se les devolverá. Entonces encontramos un pasaje en el cual Jesús muestra su omnisciencia, porque les está dando una indicación a sus discípulos que vayan a cierto lugar. Si logramos ver, hermanos, es un pasaje en el cual nos habla acerca de la omnisciencia de Jesús. ¿Y por qué un pollino? ¿Y por qué no un caballo blanco si él era el rey de los judíos? Porque tendría que cumplirse la profecía de Zacarías 9:9. 500 años antes de este momento, Zacarías el profeta escribió este pasaje que Mateo registra en Mateo 21:4 y 5, que es Zacarías 9:9, y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto es extraordinario. Zacarías había profetizado 500 años de este momento. No sería en un caballo, tendría que cumplirse la profecía. Juan 12:16 dice que los discípulos no entendieron esto que Mateo registra. Ellos no entendieron cómo es de que Jesús vendría y sería coronado como rey, montado en un pollino. Ellos no lo entendieron después de que Jesús fue a la cruz y resucitó. Pero Zacarías registra ese momento. 500 años Dios había establecido y profetizado a la nación de Israel de que su Mesías vendría montado en un pollino. Vamos a ver Zacarías 9:9. Y anótelo porque es muy importante. Mateo 21:4 dice que todo esto se dio para que se cumpliera la profecía del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Entonces encontramos de que el pueblo aclamaría al Mesías montado en un pollino. Dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, Jerusalén, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, tu Mesías, tu Salvador, vendrá a ti. ¿Cómo vendrá, hermanos? Justo y salvador, humilde. 3 características que Jesús mostró alrededor de su ministerio, predicando, enseñando, haciendo milagros.
mostrando una palabra que confrontó la religión de su tiempo. Y así vendría el Mesías, vendría justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, un pollino, hijo de asna. Este pasaje lo sabían los discípulos de Jesús, porque ellos conocían la ley de Moisés. Pero ¿sabes qué? No lo entendieron en su momento. Si Jesús iba a ser el rey, ¿cómo es que vendría en un pollino? Eso no concuerda. Lo que ellos no entendieron es de que Jesús no vendría para liberar a Israel del imperio romano. Él vendría para liberar a los judíos del pecado y de la muerte. No sé cuál es la expectativa que tiene el mundo hoy. Hoy el mundo busca un líder que pueda liberarlos de la pobreza, de la corrupción y de la maldad. Y no lo encuentran. El problema del hombre no es de conducta, el problema del hombre es espiritual. Y encontramos un pasaje que nos habla, en el cual registra de que ellos esperarían al Mesías. Concluye Juan: y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. 500 años fue escrito este pasaje. Vamos a regresar a Marcos, capítulo 11, versículo 4. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado. ¿Qué fue lo que Jesús les había dicho a ellos, hermano? ¿Que luego qué? Entonces los discípulos entendieron este mensaje de Jesús. Esto es muy importante. Una cosa es que Jesús nos diga lo que tenemos que hacer, y otra cosa es que entendamos y que apliquemos lo que Jesús nos pide que hagamos. Los discípulos lo aplicaron, que lo que se pide prestado se devuelve. Y yo espero que si usted algún momento de su vida ha pedido algo prestado, si no lo ha hecho, ¿qué tiene que hacer? Aunque nos cuesta, no nos quedamos con lo que no es nuestro, porque Jesús nos enseñó a devolver lo que se pide prestado. Mateo capítulo 21, versículo 3. Registra este momento paralelo de Marcos. Y si alguien os dijere, decid, el Señor lo necesita. Y dice Mateo, ¿qué? Y luego los enviará. Mateo también lo dijo. Versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta? Zacarías 9:9. Y lo registra Mateo 21:5. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hija de animal de carga. Vamos a ir a Marcos capítulo 11, versículo 8. Y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Ahora, este versículo 8 de Marcos 11 es muy importante y muy especial entenderlos. ¿Por qué la gente dice que tendió sus mantos por el camino? ¿Qué significa eso? ¿Qué simboliza eso? Bueno, en el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1, cuando se corona a Jehú como rey, nos dice qué significa esto. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1, vamos a ver la coronación de un rey Jehú. Porque dice que la gente tendía sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Encontramos en Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 1 un momento en el cual Jehú es ungido como rey de Israel. ¿Ya lo tiene? Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma este redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara.
Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Versículo 12. Ellos dijeron, mentira, decláranoslo hoy. Y él dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre ¿qué? Es un momento importante en la vida de Jehú, hijo de Josafat. Dios le estaba permitiendo que se coronara como rey. El profeta Eliseo sería el que ungiría a Jehú. Y dice el versículo 13, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es que... ¿Qué significa entonces cuando Marcos capítulo 11 versículo 8 la gente tendían sus mantos por el camino? Significa de que ellos reconocían la autoridad de su rey sobre su vida. Cuando Jesús entró a Jerusalén y la gente comenzó a poner los mantos sobre el piso para que Jesús los pasara por ellos, lo que significaba era el reconocimiento de Jesús como rey en sus corazones. Cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro rey, es porque hemos llegado a entender que su palabra es ley y debe de cumplirse sobre la voluntad nuestra. Amén. Porque eso cuesta, hermanos. Cantar el Señor es mi rey y mi todo, eso no cuesta. Cuesta obedecer su palabra. Entonces, cuando Marcos dice que muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, era una costumbre que mostraba sumisión y respeto a aquel que se le estaba haciendo. ¿Sumisión y qué, hermanos? Pregunta, ¿usted respeta las palabras de Jesús? ¿Las respetamos? ¿Nos sujetamos a la autoridad de Jesús? Es un tema en el cual la iglesia tiene que reconocer esta mañana. Al recordar este pasaje, Dios nos recuerda de que si en algún momento nosotros nos rendimos a Él y mostramos reverencia, debemos de ser conscientes que cada palabra de Jesús debe de ser una orden para nosotros. Amén. Marcos capítulo 11 versículo 9. Antes de que leamos Marcos 11:9, déjeme darle un enfoque, una perspectiva de Juan 12:13, porque Juan nos habla de ese momento triunfal de Jesús. Juan 12:13 dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibir y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey ¿qué? Qué extraño y qué contraste. Porque estas mismas personas que en ese momento tendían sus ramas y colocaban las palmeras y recibieron y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, 6 días después dirían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y esto nos habla de la inestabilidad del ser humano. Hoy puede estar en la casa de Dios y decir amén a todo lo que se escucha, y puede salir de la casa de Dios y hacer todo lo contrario. Qué frágiles y qué débiles somos. Hoy puedes estar aquí y puedes sentirte muy bien y puedes decir en tus oraciones que Jesús es grande y maravilloso, pero puedes salir de aquí y después de 2 horas puedes estar traicionándolo en desobediencia a su palabra. Así de débil es el ser humano, y de voluble y de cambiable. Porque esta gente que registra Juan 12:13 clamaban y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, pero 6 días después iban a decir, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Cómo somos de inestables? Marcos capítulo 11 versículo 9.
Y los que iban delante y los que venían de atrás daban voces diciendo: Hosana. Esa palabra es Hosana, que significa salve, que significa, es una exclamación de adoración, que el Salmo 118, 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Hosana significa salve. Ellos estaban diciendo: salva a Jesús, no del imperio romano, sino de la condenación del pecado. Bendito, dice el versículo 9, el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene hosana en las alturas. El reino sería un reino sobrenatural en el cual gobierna Jesús. Sería un reino que se le prometió a David, a su descendencia. Sería un reino de paz. Un reino en el cual Jesús sería glorificado. A ese reino significa. Versículo 11 de Marcos. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y sabe que Jesús ve todas las cosas que se hacen en el templo. ¿Sí sabía eso? ¿Sabe que Dios sabe con qué actitud entras por esa puerta? ¿Sabe que Dios conoce con qué actitud se suben los que tocan aquí la alabanza? ¿Sabe que Dios conoce con qué actitud el pastor sube los escalones para llegar a este lugar? Dios sabe con qué actitud tú llegas y te sientas en la silla, porque Jesús es omnisciente y Él conoce nuestros pensamientos y Él sabe nuestras motivaciones. Cuando Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo, Él vio todas las cosas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ese momento es crucial. Porque más adelante en el versículo 15, Él nos dice que regresaría al templo y echaría a todos los cambistas del templo. Dice Marcos 11:11, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús entró en Jerusalén, entró al templo, porque Jesús regresaría. Ve al versículo 15, hermanos, de Marcos 11. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían. ¿Qué dice? El templo de Jerusalén se había instituido para los sacrificios. En el templo se hacían los sacrificios. Jesús dice que cuando llegó al templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Qué significa? De que en el templo se había creado una costumbre de vender los sacrificios para que la gente fuera perdonada. La pregunta es, ¿quiénes eran los encargados de vender y hacer este tipo de cambios? La respuesta es los sacerdotes. Y qué triste es cuando los sacerdotes toman las cosas de Dios para hacer comercio. Versículo 16, y no consentía que nadie, ¿me ayuda a leer? Si un lugar debe de ser respetado y debemos de evitar salir y entrar, debe de ser la casa de Dios. Amén. Cuando usted entra de esa puerta hacia acá, el tiempo que estamos aquí, la hora y media y las 2 horas que estamos aquí, debemos de concentrarnos y ubicarnos que no es un lugar para estar entrando y saliendo. No gusta, pero debe de haber reverencia y solemnidad en la casa de Dios. Porque Jesús ve, ¿cuántas cosas? Todas. 16, bueno, el 17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para cuántas naciones? Incluyendo México y San Andrés Timil.
mas vosotros la habéis hecho cueva de ¿qué? Ahora, ¿para quién fue esto? Para los líderes. La responsabilidad primaria es de los líderes. El líder debe de llamar al pueblo a entender las cosas de Dios. Pero el pueblo, después de escuchar la orden de Dios, tiene la responsabilidad de hacer lo que ya escuchó de parte de Dios. Cuando yo le digo a la iglesia que debe de haber orden, y usted ya escuchó esa indicación, ¿qué tiene que hacer usted? Y si no lo hace, ¿con qué tiene la responsabilidad? Porque el pastor no tiene que andar detrás de nadie. ¿Está de acuerdo? Dios. 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Obviamente les ofendió. Y buscaban cómo matarle. Claro, les tocó su orgullo religioso. ¿Cómo es que Jesús se presenta en Jerusalén? Hay más de 2 millones en ese momento. Ven a Lázaro resucitado y viene Jesús y se presenta en el templo. ¿Y con qué autoridad Él viene a ordenar lo que está fuera de orden? No les gustó. Y sabe que regularmente cuando Dios habla a la iglesia, al que no le gustan las indicaciones de Jesús, son a los religiosos. Porque el que es hijo de Dios entiende que es por un bien espiritual de la iglesia. Amén. Y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Tremendo y extraordinario. Jesús había llegado a Jerusalén, había estado en el templo, había mostrado en ese momento cómo Él revisó todas las cosas, porque Él regresaría al templo. Vamos a ir al versículo 11 de Marcos 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, versículo 12, cuando salieron de Betania tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. ¿Qué vio en la higuera, hermanos? Si tenía ¿qué? Hojas. Pero cuando llegó a ella, no nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Este pasaje es muy importante, porque esto representa que cuando Jesús se acercó a la higuera, Él esperaba encontrar frutos. ¿Encontrar qué? Frutos. Cuando Jesús se acerca a sus hijos, espera encontrar frutos ¿de qué? De arrepentimiento. No solamente apariencia, sino que nuestra vida vaya cambiando a la imagen de Cristo Jesús. Y una pregunta que surge en este pasaje: ¿cómo está tu vida en consideración a hace un año? ¿Has crecido en el Señor? ¿Has crecido en Dios? ¿O solamente este año 2017 otra vez sigues mostrando apariencia? Cuando Jesús fue a la higuera, fue para revisar si había encontrado o si había frutos en esa higuera. Pero al no encontrarla, dice que maldijo, y eso es juicio. Hace un año Dios nos concedió haber estado ya en este lugar celebrando esta semana. Y ya estábamos aquí. Si se dan cuenta, cambió mucho esto. Hubo un cambio. La pregunta: ¿en tu vida hay cambio en cuanto a las cosas de Dios? ¿O sigues siendo el mismo arrogante, prepotente, soberbio, orgulloso? ¿O Dios ha ido trabajando en tu vida y has dicho: pastor, hoy sí yo sé, he perdonado a mi prójimo? Porque Jesús fue contundente. Dice el versículo 14: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie en fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Los discípulos habían escuchado ese momento. Vamos a ir a Juan capítulo 12, porque Juan también registra este momento.
Vamos a ir al versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas escritas acerca de él y que se las había hecho. ¿De qué cosas está hablando? De la profecía de Zacarías 9:9, que él vendría montado en un pollino, que así entraría el Mesías, el Salvador a Israel, pero no lo entendieron en su momento, como muchas veces no entendemos nosotros las cosas de Dios cuando nos está hablando. Versículo 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que el que había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Encontramos entonces de que el mundo, 2 millones de personas que estaban concentradas en esa semana, seguían a Jesús. Hoy el mundo sigue a Jesús, sigue impactando la vida de millones de personas. Si alguien impacta al hombre es Jesús con sus enseñanzas. Y esta mañana Dios quiere que reflexionemos. ¿Estamos siguiendo a Jesús o estamos siguiendo una religión? ¿Vamos detrás de aquel que nos ha dado salvación y vida eterna o vamos detrás de un movimiento? Dios quiera que cada uno en este lugar vaya detrás de Jesús, porque es el mejor lugar para tu vida, porque es el mejor lugar para mi vida. Hoy Dios nos hace recordar un momento importante dentro del ministerio. A partir de aquí Jesús caminará hacia la cruz, pero nos dará salvación al tercer día.